y a iniciar nueva temática. Isaí, el día jueves hemos resuelto el examen de primer parcial. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, entonces continuaremos avanzando. Les voy a pedir que paralelamente vayan leyendo el libro capítulos 4, 5 para entender mejor. Y lo que vamos a avanzar la clase de hoy es, por un lado, recordar lo que se ha hecho hasta antes del primer parcial para emprender esta parte que es nuevamente conocimiento acumulativo. Como les comentaba, en programación el material viene a ser uno sobre otro, ¿correcto? Entonces necesitas tener bien claras las cosas que se han avanzado hasta este momento para poder seguir avanzando. Como siempre, para programar lo que tienes que hacer es practicar, ¿de acuerdo? La práctica hace a un buen programador. Lo que vamos a ver hoy día entonces es este concepto o lo que son estructuras de control dentro de lo que es programación. Y en esta ocasión vamos a ver una estructura de control que me permite modelar algún tipo de pensamiento que requiere repetición. Bien, antes de eso, lo que vamos a hacer es un poquito hablar de qué es una estructura de control ya con mayor propiedad. Y luego vamos a introducir una primera estructura de control de repetición. Bien, a ver, en programación nosotros hemos dicho que para poder lograr tener una solución a través de un programa, se requiere pasar por varias etapas para lograr la solución. La primera es el análisis, la segunda es el diseño, la tercera es la implementación, la cuarta es probar que el pensamiento realmente funciona y siempre como un quinto paso, siempre se te aconseja tener alternativas para resolver el problema. O sea, no te quedes con una sola alternativa, siempre tienes que tratar de pensar si es que hay otra manera de hacerlo. Aunque no lo resuelvas en el momento, hay que darse cuenta que hay más de una posible alternativa de resolución de los problemas. En la fase de análisis, ¿en qué nos concentramos? En responder la pregunta ¿qué? ¿Qué necesito? ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué tipos de objetos requiero para resolver el problema? ¿Qué características esenciales tienen estos tipos de objetos? ¿Qué funcionalidades debería ser responsabilidad de qué objeto? Todo eso es el qué, ¿ya? En la fase de diseño ya nos ocupamos de empezar a decir, ok, si todo un tipo de objeto, por ejemplo, debería ser responsable de la funcionalidad X, en la fase de diseño nosotros tendríamos que pensar cuál es el procedimiento por el cual este tipo de objeto sabe hacer la funcionalidad X. ¿Ya? A eso se le llama el cómo. ¿Y cómo lo sabe hacer?
y cómo van a ser los datos y qué tipo y de qué tipo van a ser los datos. Entonces, sí empiezas a preguntarte un poco más respecto a las cosas que tú has identificado en la fase de análisis, sobre todo en la fase de diseño. Ya se piensa muchísimo en el procedimiento sistemático para poder resolver algunas tareas específicas. La implementación, obviamente, es la fase por la cual nosotros podemos traducir ese diseño que has identificado en la anterior etapa, ese planteamiento sistemático a un lenguaje artificial, que en este caso vendría a ser un lenguaje de programación específico. ¿Y qué es lo que conseguimos en esta fase de implementación? Se consigue lo que básicamente nosotros le denominamos como código fuente, donde de manera escrita identificamos las clases, codificamos las clases, probablemente vamos a hacer todo un conjunto de procedimientos que permitan que los distintos objetos que participan en tu solución interactúen entre sí para resolver el problema que estás intentando resolver, ¿ya? Entonces, la implementación es el acto de nosotros trasladar o traducir, fíjense, esos planes que hemos hecho en la fase de diseño, haciendo uso de algún lenguaje de programación. La implementación es editar tu código fuente, compilar si es que fuera el caso, y en el mejor de los casos ejecutar, ¿de acuerdo? Editar, compilar, ejecutar. En la siguiente fase, que es el probar, nosotros tenemos que asegurarnos que en algunos escenarios o para algunos escenarios ya planteados del problema, esta solución que estamos presentando resuelve de manera correcta. A ver, esto que acabo de decirles es muy importante. La única vez que nosotros pensamos siquiera en decir que un programa es una solución es porque este programa resuelve de manera correcta el problema para el cual fue concebido. Es una característica prioritaria dentro de lo que es programación, tener algo correcto, ¿de acuerdo? La solución es correcta. Si es que no resuelves el problema, entonces no se puede considerar una solución. Y como siempre, las alternativas que me permiten tener, siempre te permiten tener tu mente activa respecto a las diversas posibilidades que podrías tú tener para resolver un problema. Siempre eso tienen que pensar, les estoy repitiendo. A ver, cuando nosotros hablamos de programación, la forma en que hemos estado programando está determinada por un conjunto de bases conceptuales que a su vez identifican a la programación imperativa. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros damos órdenes o explicamos procedimientos a través de órdenes y obviamente la computadora esas órdenes las va a ejecutar, ¿ya? Y esa es una de las cosas. Por otro lado, la forma de resolver un problema es por búsqueda. Se parte de una situación inicial, le llamaremos, de un estado inicial, y vamos a hacer un conjunto de cosas, ¿no? Transiciones, instrucciones que me permitan ir cambiando esta situación inicial hasta llegar a una situación deseada, que vendría a ser el estado final. Entonces, fíjense, cuando nosotros resolvemos un problema, y esto es independientemente de si quieres verlo como el problema grande o quieres ver como la resolución de una tarea bien específica, esta es la metodología que más o menos se ha utilizado dentro de lo que es la programación que hemos decidido estudiar en este semestre, que como les comento, está bajo el paraguas de lo que es programación imperativa. Entonces, por ejemplo, tú puedes partir de un estado, vas a hacer alguna acción, alguna instrucción, y resultado de hacer esta instrucción, después de hacer la instrucción, vas a estar en otra situación.
¿ya? Luego, estando en esta situación, yo decido hacer alguna otra instrucción y voy a cambiar de situación. A eso se llama estados, ¿ya? Por otro lado, también hemos observado que las unidades funcionales en las cuales se resuelven tareas poco a poco de manera especializada dentro de la programación orientada a objetos se le conoce como método. Entonces, el método para nosotros viene a representar un procedimiento sistemático para realizar alguna tarea específica por parte de un objeto. Ya ese es un método. Pero, a ver, en definitiva, un método es un procedimiento sistemático, ya que me permite hacer una tarea, obviamente de manera correcta. Ya esa palabra correcta es implícita cuando hablamos de resolver algo. Hasta el momento, ¿qué se ha visto como instrucciones que me permiten cambiar de estado? Hay dos instrucciones que hemos estado manejando hasta el momento que me permiten ir de una situación a otra. La instrucción probablemente más sencilla, pero no por eso menos poderosa, viene a ser la asignación. Entonces, antes de hacer una asignación, estábamos en una situación, probablemente la contenedora no tenía algún dato. Después de hacer la asignación, la contenedora a la que yo he asignado algún valor ya tiene o ya representa un dato particular y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos haciendo asignaciones, podemos ir calculando, podemos ir encontrando nuevos datos sobre la base de algunos datos de partida, solamente con la instrucción de asignación y con el otro concepto importante que también se tiene en este tipo de programación que viene a ser la expresión. Ya las asignaciones entonces son instrucciones básicas. ¿Qué otro tipo de cosa también hemos visto? Hemos visto una estructura que me permite modelar algún tipo de pensamiento que considera una toma de decisión sobre la base de una condición. Y a ese le hemos llamado un condicional, ¿correcto? Entonces, para poder nosotros hacer alguna cosa, muchas veces primero tenemos que cumplir alguna condición. Y dependiendo de cómo es la condición, podemos optar por hacer uno u otro procedimiento. Ya estas cajas que tenemos acá, fíjense, en nuestro esquema representan algún procedimiento que yo voy a hacer. Este condicional, fíjense, habíamos nosotros dicho que es una estructura de control. Entonces, respecto a las estructuras de control, ya se había hablado que es una estructura de control. Usualmente, cuando tú haces un procedimiento sistemático, este consta, fíjense, de un conjunto de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que me permiten, fíjense, transitar, me permiten transformar o me permiten ir cambiando la situación inicial. Parto de una situación inicial, hago alguna instrucción y voy a quedar en otra situación. Hago alguna otra cosa y voy a quedar en otra situación y así. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, fíjense, la forma de ir cambiando los estados dentro de un problema o dentro de la búsqueda de una solución, la estamos haciendo a través de instrucciones y o comandos, ¿ya? O estas estructuras de control. Usualmente, este procedimiento, este vendría a ser el procedimiento, ¿no es cierto? Si yo quiero llegar de aquí para acá, hay un procedimiento sistemático. 1, 2, 3, 4 y así. N pasos para llegar desde acá hasta acá. Esos pasos, fíjense, que le estamos denominando dentro del procedimiento, se realizan de manera secuencial y bajo una lógica especificada. Eso también hemos estado viendo desde casi las primeras clases de la materia, ¿cierto? El orden es bien importante. En muchas ocasiones no podemos siquiera alterar el orden
o cambiarle las cosas y esperar que funcione igual, ¿ya? Entonces, ese orden, fíjense, está determinada por una, obviamente, secuencia lógica que se haya definido en el procedimiento para resolver la tarea. Como ustedes observan, esta lógica secuencial, digamos, siempre tiene una manera de caminar. Si partimos aquí, venimos aquí, después terminamos esto, estamos en esta situación, vamos a emprender otra ejecución, entonces deberíamos terminar y para seguir en un siguiente estado. Usualmente cuando nosotros leemos algo escrito, ¿cómo solemos leer? Sobre todo si estamos en inglés, en castellano, solemos leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, sin obviar nada, ¿correcto? Entonces, esa es una lectura normal de algo escrito. En este caso, cuando nosotros nos encontramos con estructuras de control, estas me permiten leer, le llamaremos, lo que está escrito bajo algunas determinaciones o significancias que tiene esta estructura. Por ejemplo, acá nosotros, ¿cómo podemos leer? La asignación entra aquí y termina acá, pero un condicional inicia aquí y dependiendo de cómo es la condición, si me dice, sí, yo voy a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, quizás me voy a pasar acá, ¿correcto? Nunca jamás voy a observar esta. Eso es una estructura de control. ¿Qué te dice? Es posible alterar la lectura normal que se tiene de algo escrito, pero siempre esa alteración, le llamaremos de lectura, está dirigida o está especificada por una semántica operacional asociada. Ya es muy estructurada. No es como sea, vamos a leerle como sea y cuando sea, no. Más bien, tiene bastante estructura y está bastante determinada la forma de cómo se va a leer. Este ya hemos visto, ¿cierto? Este es un if then else que me permite, como su nombre dice, decidir entre uno de dos procedimientos a seguir. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser. Como les comentaba, una estructura de control entonces, conceptualmente, ¿qué me permite hacer? Me permite modificar la lectura normal que nosotros podemos tener dentro de lo que es algo escrito, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. En una estructura de control, fíjense, puede que haya algunas líneas de mi código que no las tenga que leer necesariamente cuando nosotros vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente hace. A ver, vamos a abrirnos un otro. Por acá me vendré. Y nos vamos a abrir una pizarrita para explicarles esto. Me interesa muchísimo que ustedes entiendan esto bien de lo que son estructuras de control respecto a concepto. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso también vamos a ir, van a ir formando ustedes toda la teoría que maneja lo que es hacer procedimientos sistematizados que me permitan representar, ¿no es cierto?, una idea de solución que el programador puede estar pensando. A ver, vamos a escribir un programa muy rápidamente, que era probablemente algo muy obvio, un procedimiento, ¿ya? Y cuando nosotros programamos, si ustedes son observadores, estamos haciendo todo un conjunto de instrucciones o estamos desarrollando un procedimiento que es escrito, ¿ya? Y nosotros solemos escribir así, por ejemplo, si yo tengo esto, lo vamos a poner algo así, ¿ya? Si yo tengo esta y luego yo tengo esto, fíjense, A3, y luego le preguntamos, ¿será que A módulo 2 es igual 0? Yo le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le puedo decir que A es igual
A multiplicado por 2. ¿Ya? Caso contrario, le decimos el C. Nosotros vamos a decir que A es igual a 1 menos. A ver, fíjense, este pedacito de código no analicemos qué hace, ¿de acuerdo? Solamente miraremos y es un documento escrito. ¿Cuántas líneas tiene? Si nosotros observamos cuántas líneas tiene este código, 1, 2, acá sería la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Si nosotros leyéramos un documento escrito, cualquiera que tenemos, por ejemplo, esto que su compañero ha escrito, alguien porfa me puede avisar que avanzaron el jueves, ¿cómo hemos leído? De izquierda a derecha, hemos terminado y de arriba a abajo. Ya no hemos obviado probablemente ninguna de las palabras que están y líneas que tenemos ahí. Cuando nosotros tenemos código, más o menos la lectura también se hace así. Entonces, se supondría que cuando terminaríamos de leer este pedazo de código, fíjense, se terminaría de leer si leemos las 7 líneas. Entonces, leemos de arriba hacia abajo y cada vez de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, esto, int a, punto y coma, a igual 3, punto y coma, if a, módulo 2 igual 0, a igual a por 2, else a menos menos y llave cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esa sería una lectura secuencial de las líneas que tiene este código. Pero, ¿qué dice la estructura de control? La estructura de control te dice que nosotros podemos tener algunos constructos mentales o unas estructuras que me permiten representar un procedimiento humano bajo condición con esta forma. ¿Ya? Entonces, este que tenemos acá lo voy a encerrar con otro color. Esta parte que nosotros tenemos acá, fíjense, no se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha todas las líneas. ¿Cómo se lee? Ahora, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se ejecuta? Se leería esta línea, ¿correcto? Y dependiendo de cuál es el resultado de la evaluación de esta expresión, vamos a leer ya sea esta y saltar aquí, o vamos a leer esta y saltar aquí, ¿de acuerdo? A eso se llama alteración del flujo normal de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ejecuta este comando o esta estructura de control, va a depender mucho de cómo es el resultado de evaluar esta expresión para que yo vaya a leer parte de las siguientes líneas. Eso quiere decir que en ejecución, probablemente la línea 3 sí se la va a leer y se la va a hacer. Pero luego estas, fíjense, estas 4 líneas que siguen no necesariamente se van a leer todas, aunque aparecen en esta secuencia, no se van a leer todas o no se van a ejecutar, ¿ya? En este caso, a módulo 2 es igual a 0, no me dice. Entonces, nunca jamás vamos a leer la línea 4. ¿A dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a leer la línea 6, ¿cierto? A menos menos y luego terminamos acá. ¿De acuerdo? A eso se llama una estructura de control. Aquella que bajo alguna semántica operacional me permite que el ejecutor del lenguaje de programación lea estas líneas, no necesariamente toditas, ¿no es cierto?, de arriba abajo. Eso va a leer de acuerdo a la semántica operacional que se designe para esta estructura de control. ¿Ya? Por eso se llama estructura de control. Volvemos acá a la transparencia, dice, ¿qué me permiten hacer las estructuras de control? Obviamente me permiten modificar la lectura de arriba, abajo, de izquierda a derecha y todas las líneas, no necesariamente, ¿ya? Esa lectura. En este sentido, estas estructuras de control pueden obviar, digamos, en tiempo de ejecución, algunas instrucciones dentro de tu programa o dentro de tu razonamiento.
Y obviamente es correcto. En este caso, ¿qué instrucción hemos obviado, digamos, en la lectura? Y eso es porque nosotros podemos ver qué me genera como resultado. Esta línea jamás la ha leído esta ejecución. Si nosotros hiciéramos ejecutar en la máquina, esta línea nunca la ha leído. ¿Correcto? ¿Qué línea leyó? Esta. Esta instrucción hizo, ¿de acuerdo? Y luego terminó. Esta leyó, esta no. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Por la cualidad de la condición. A eso se llama alterar el flujo de lectura. ¿Ya? No lee todas las líneas necesariamente. Por otro lado, las estructuras de control, fíjense, son a su vez abstracciones, son constructos mentales que me permiten hacer estas estructuras de control, representar algún procedimiento de naturaleza humana. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá, y esto también les había comentado cuando estábamos empezando esto de lo que es estructuras de control, algunos muchachos me decían, ¿no es cierto? Sí, digamos, mi ahorro ya es mayor, igual que el costo de una laptop, digamos, y yo quiero comprar la laptop. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente, si quisiera, ¿no es cierto?, comprar, vamos a ir a comprar la laptop, ¿correcto? Pero si me dice que no, entonces probablemente tengo que seguir ahorrando, ¿de acuerdo? Probablemente hay que seguir ahorrando para podernos comprar. Esto, fíjense, es algo completamente humano, ¿correcto? Si hay una persona que está caminando así, ¿de acuerdo? Por la calle, y aquí ve un agujero, un bache grande, un agujero muy grande, ¿qué haces? Está haciendo en esta dirección. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Bordear o tomar una decisión, ¿cierto? Entonces aquí dice, bueno, yo ya no puedo esquivar, ¿cierto? Yo ya no puedo seguir recto. Puedo saltar, puedo bordear, pero aquí estás tomando una decisión. Puedes ir por aquí o te puedes dar la vuelta y emprender otro camino, ¿correcto? Esas son opciones que tú decides, ¿ya? Entonces los seres humanos siempre andamos tomando decisiones en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, este constructo, esta estructura de control, fíjense, que es la famosa tripla if then else, básicamente, ¿qué es lo que hace? Es lo que dice acá en la diapositiva. Te permite abstraer pensamiento. Y entonces las estructuras de control te permiten abstraer pensamiento, te permiten modelar algún constructo mental que tú tienes cuando usualmente vas a ir a resolver problemas. Como ya les comentaba, las condicionales que hacen modelan situaciones en las cuales tú debes elegir una de dos alternativas para hacer, ¿de acuerdo? O te permite decidir si haces algo o no, también eso también te permite hacer un condicional. O también te permite elegir entre varias opciones, ¿ya? ¿Cómo se hace la elección entre varias opciones? Se hace por una anidación, ¿correcto? De if then else. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si es que un número es, qué sé yo, múltiplo de 2 y además es de 3 y qué sé yo, nosotros podemos hacer así, ¿no es cierto? ¿Será que mi número módulo 2 es 0, ¿correcto? Entonces este número es múltiplo de 2. Y hacemos algo, ¿no es cierto? Hacer algo, ¿correcto? Pero si me dice que no, y me dice, ¿será que el número, pero si es que es múltiplo de 3, me dice, entonces vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a hacer otra cosa.
¿ya? Otro algo. Pero si me dice, fíjense, que este número es múltiplo de 5, entonces vamos a hacer algo porque es múltiplo de 5, ¿ya? Caso contrario, si no es ni uno ni lo otro, yo puedo decidir hacer nada también. Ahí paramos. Esto, fíjense, me permite elegir uno de varios procesos. ¿Cuántos procesos yo tengo aquí? 1, 2, 3. Probablemente los 3 al mismo tiempo no los voy a hacer. Voy a hacer solo uno de estos 3. ¿Y de qué va a depender cuál voy a hacer? Va a depender de la condición que cumpla este número. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, un condicional, fíjense, también me permite elegir entre varias opciones, usualmente. Entre dos opciones es lo normal. O me permite también hacer algo o no hacer algo, que sería el equivalente. Por ejemplo, si tengo mis ahorros son mayores al precio de, qué sé yo, de celular, le digo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar celular. Caso contrario, le digo, caso contrario, ¿qué hacemos? Nada. Fíjense, esto también es completamente válido, ¿ya? Si es que se cumple una condición, hago algo, pero si no, hacemos nada. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte del else la podemos obviar. También la parte del then la podemos obviar. Por ejemplo, podemos escribir algo así. Si yo tengo una condición, entonces vamos a hacer nada. Caso contrario, vamos a hacer algo. Esto es muy raro escribir, les cuento, porque los seres humanos siempre somos positivos. Siempre tratamos de hacer algo cuando algo es verdad. Muy rara vez cuando algo es verdad hacemos nada, ¿ya? Pero todas esas posibilidades se pueden modelar. Entonces, se puede hacer esto, ¿no es cierto? Y yo tengo una condición. Entonces, yo hago algo porque esa condición me diga sí. Puedo decirle que voy a hacer este otro algo cuando la condición me dice no, ¿ya? Pero solamente voy a hacer uno de los dos. Esta es la otra forma. Habíamos dicho, si yo tengo esta condición, entonces voy a hacer un algo. Caso contrario, si es que la condición no se cumple, voy a hacer nada, ¿ya? Y la otra era la que les decía que me permite elegir entre varias condiciones. Si se cumple la condición 1, yo voy a hacer algo 1. Caso contrario, vamos a ir a averiguar si se cumple la condición 2. ¿Correcto? Si se cumple la condición 2, entonces vamos a hacer el algo 2. Caso contrario, le puedo decir, puedo seguir, ¿no es cierto? Voy a ir a preguntar si la condición 3 se cumple. Y me dice que sí, entonces hago algo por el 3. Y así. ¿De acuerdo? Esta es una forma también de pensar este procedimiento. Fíjense, esto me permite elegir entre varias alternativas, varias opciones. Esta me permite decidir si hago algo o no, o hago nada. Esta me permite elegir entre dos opciones. Eso vendría a ser una estructura de control de condición. Entonces, lo que nosotros hemos visto es bueno, hemos visto prácticamente todas. Ya lo que estamos haciendo ahorita es conceptualizar que existen este tipo de estructuras de control condicional. Seguimos. A ver, dentro de lo que son las estructuras de control y el pensamiento que nosotros tenemos, también nosotros solemos tener algún tipo de pensamientos en los cuales tenemos que repetir, ¿de acuerdo? Tenemos que repetir algún procedimiento más de una vez. Y para ello también existen algunas construcciones o algunas estructuras que me van a permitir modelar ese tipo de pensamiento. Cuando nosotros estamos hablando de estructuras de control de repetición, que es lo que vamos a introducir hoy día, siempre tenemos que pensar, a ver, si quiero repetir, probablemente, ¿qué quiero repetir? Quiero repetir algún procedimiento, algún proceso, alguna tarea, algo quiero repetir, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando uno piensa la repetición, por lo menos
A ver, vamos a hacer un ejemplo no tan lindo, pero puede ser entendible para ustedes. Podemos repetir, ¿no es cierto? Hay gente que se pone metas. Por ejemplo, tú dices, a ver, en la universidad estamos empezando, soy joven, tienes 18 años. Si puedes ponerte metas, ¿no ve? Máximo hasta mis 25 años, digamos, ella debería salir profesional, ¿correcto? Para eso, entonces, máximo, ¿no ve? Te estás dando 7 años como un espacio de tiempo razonable, digamos, para poder salir profesional. ¿De acuerdo? Porque las cosas pueden suceder, te pueden suceder algunas percances y probablemente perfecto. Muchas veces no vas a poder hacer las cosas, pero eso no significa que tu meta se trunque. Bien, entonces aquí estamos hablando de años. Pero para cumplir esto, fíjense, entonces tú tienes un número de veces, ¿correcto? Máximo que tú podrías repetir una materia. ¿Correcto? Porque si repites muchas veces una materia, entonces esta tu meta, digamos, de lograr ser profesional en unos 7 años y me aplazo, qué sé yo, te puede suceder cualquier cosa, me enfermo, ¿ya? Entonces me voy a dar ese umbral. ¿Correcto? Porque si es que no cumplo, entonces probablemente puedo tomar una decisión y decidir hacer alguna otra cosa, no sé, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú dices, voy a tener un número de veces máximo que yo me voy a dar como también una meta para repetir una materia en el caso de que yo repita. Por ejemplo, entonces yo le digo, en el peor de los casos, si se reprueba una materia, entonces yo voy a ir contando, ¿no? Me voy a llevar un contador y yo le voy a decir, mi máximo de veces que yo tengo que hacer la materia, fíjense cuántas veces yo podría hacer o llevar la materia, va a estar acotada por un contador. Yo voy a ir contando, entonces le voy a decir, voy a ir contando de 1 hasta este número de veces que yo me he puesto como meta, como máximo, ¿cierto? Repetir esta materia. Una vez que yo llego a este número de veces, o sea, no importa si la aprobé o no la aprobé, yo voy a terminar este intento y aquí debería tomar una decisión. Correcto, mucha gente piensa así y hay gente que no, o sea, directamente hace como viene, ¿ya? Pero también es verdad que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y por esa razón es interesante a veces pensar así. ¿Estamos de acuerdo? Esto, fíjense, yo le digo para toda vez que yo repita, entonces máximo hasta cuántas veces yo puedo repetir una materia, me estoy diciendo hasta este número de veces. Entonces, 1 vez puedo repetir, 2 veces, puedo repetir 3 veces, puedo repetir así máximo, ¿no ven? Hasta número vez puedo repetir la materia. Si es que logro este número de veces, no importa cómo haya, si he aprobado o he reprobado, es hora de tomar una decisión, tú dices. Ya esa puede ser una opción. Esa es una forma de pensar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que tienes que hacer un conjunto de pasos, por ejemplo, tienes que cumplir un conjunto de tareas para llegar a una meta, entonces probablemente ese conjunto de tareas está estipulado en un rango, ¿correcto? A ver, vamos a pensar ahorita un problema bien facilito. Yo tengo un número, ¿correcto? Y queremos saber si es que este número, fíjense, es primo. Entonces, la forma más fácil de saber si un número es primo, supongamos que este es el número, y vamos a hacer una regla, ¿no es cierto?, de valores desde el 1 hasta el número. Se supondría que si es que tuviera divisores este número num, deberían estar en este rango de valores, ¿correcto? Cuando num, obviamente, cuando num pertenece a los enteros positivos, ¿cierto? Eso es una condición. Entonces, imaginariamente nosotros decimos, aquí vendría el 2,
aquí vendría el 3, aquí vendría el 4 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si es que le partimos a esta recta de valores, este sería num menos 1, este sería num menos 2 y así, ¿no es cierto? Esta es la recta que está dividida en los valores. Nosotros sabemos que un número es primo, sí, solamente sí. A ver, la definición más sencilla que tenemos, sí, solamente sí, dice, en todo este umbral de valores, este número tiene exactamente dos divisores, ¿ya? Dos divisores exactos. Si tiene dos divisores exactos, entonces el número es primo. Obviamente, esos divisores deben ser diferentes. Ya tiene que tener dos divisores diferentes. Ok, entonces el rango de posibles divisores para demostrar que un número es primo, si pensamos así, sin ningún otro razonamiento más exquisito matemático, yo tendría que decir, ¿no es cierto? Yo tengo que ir contando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir llenando mi contador de divisores. Fíjense, voy a agarrar un contador de divisores que inicialmente va a estar en 0 porque todavía no he identificado ningún divisor. Y para todo divisor candidato de este número, fíjense, este divisor, ¿a qué rango va a pertenecer? Va a pertenecer al rango 1 hasta num. ¿Eso entienden? Fíjense, estoy escribiendo esto matemáticamente. Para todo divisor que pertenece a este rango entre 1 y número, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a averiguar? Vamos a ir a averiguar si es que este divisor divide de manera exacta a número, ¿ya? ¿Es exacto? Le pregunto. O sea, div es un divisor de num, le pregunto. Si me dice que sí, fíjense, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que acabamos de encontrar un divisor exacto a ese número y le aumentamos, ¿cierto? Pero si me dice que no, hacemos nada, ¿de acuerdo? Y luego continuamos, fíjense, yo tengo que hacer esto para todos los divisores o para todos los candidatos a ser divisores de este número. ¿Entiende? Entonces, este procedimiento, fíjense que tengo aquí, tengo que hacerlo más de una vez. ¿Cuántas veces tengo que hacer este procedimiento? Bueno, porque tenemos ojos y somos inteligentes, ¿cuántas veces vamos a hacer ese procedimiento? Num veces. ¿Correcto? Entonces, fíjense, este es un procedimiento completamente válido. A ver, ¿qué otro ejercicio también tenemos más o menos similar a ese que acabo de escribir? ¿Conocen la famosa serie? Esta es famosísima, ¿no es cierto? También se llama los números áureos y demás. ¿Conoce la serie de Fibonacci? ¿En qué consiste? Hay hartas historias, ¿no?, al respecto de estos números de la serie de Fibonacci. Y tiene hartas propiedades este número. Se consideran también los números áureos, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir de la serie de Fibonacci? ¿Cómo es la serie de Fibonacci? Se suman los dos anteriores, ¿no es cierto? Hay una historia que dice, empieza un conejo, con una coneja, y la siguiente generación hay 2 conejos. En la siguiente generación dice que va a haber 3 conejos. En la siguiente generación va a haber 5. En la siguiente va a haber 8. En la siguiente va a haber 13, dice, ¿no ve? En la siguiente va a haber 21 y así sucesivamente. Esa es la forma, dice, de la famosa serie de Fibonacci. Un problema, por ejemplo, que tú tienes aquí puede ser, ¿no es cierto? Si es que hablamos de conejos y esta es la generación, ¿no ves? La primera generación. Ya esta vendría a ser la primera generación de conejitos. Esta ya la llamaremos la segunda generación,
la tercera generación, la cuarta generación, la quinta generación, la sexta generación, la séptima generación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un problema que me dice, queremos saber cuántos conejos, le digo, cuántos conejos hay en la enésima generación, le pregunto. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Para encontrar la enésima generación, pues si se sabe que esta es la segunda generación, la primera, bueno, no la consideraríamos porque es la semilla, digamos, pero a partir de la segunda generación tenemos estos conejitos. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Fíjense, yo tengo que ir a calcular la enésima generación, ¿de acuerdo? El enésimo número de la serie Fibonacci, considerando que este es el segundo número de la serie Fibonacci, ¿correcto? Entonces tendría que ir a conseguir. Por ejemplo, si n fuera 6, mi respuesta, ¿qué debería ser? Hay 13 conejitos, ¿ya? Ese es el resultado. Pero si mi n es 1, me debería responder 1. Cualquiera de los dos ya es la generación de los conejitos. Por lo tanto, fíjense, para poder yo conseguir este resultado, cuando n es 6, yo necesito conseguir primero estos dos, ¿cierto? La cuarta y la quinta generación. Eso quiere decir, entonces, que le vamos a poner los dos conejos iniciales, ¿ya? Esto sería la semilla 1 y esto sería la semilla 2. Entonces le decimos, la semilla 1, la primera vez, ¿cuántos conejos hay? 1. En la primera generación, ¿no ve? Hay un conejo. Entonces, el primer conejo y el segundo conejo vienen a ser la semilla de toda la sucesión. Entonces, le vamos a decir, para toda generación, fíjense, a partir de la segunda generación, ¿ya? Que pertenece a la segunda generación, que es esta, hacia adelante, que en este caso, ¿qué generación estamos queriendo encontrar? La enésima, fíjense. ¿Cómo se consigue, dice, esas generaciones? Se consigue sobre la base de las anteriores. En este caso, estas son mis semillas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la generación iésima? A ver, nosotros queremos calcular la cantidad de conejitos que hay en la generación, a ver, en la iésima generación, en la enésima generación. Entonces, esto le llamaremos I, ¿ya? I que sea el nombre de mi generación. Cuando I es 2, ¿qué estoy diciendo? Segunda generación. Cuando I es 3, ¿qué estoy diciendo? Tercera generación. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Dice, queremos encontrar la generación, pero para encontrar la generación, fíjense, 2, que vendría a ser, por ejemplo, la primera vez, generación 2, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos sumar las semillitas, ¿cierto? La semilla 1 la sumo con la semilla 2 y eso va a ser mi generación iésima, ¿correcto? Entonces, la primera vez, por ejemplo, ¿y en qué va a empezar? En 2. Si yo le digo la segunda generación, ¿a qué va a ser? A 1 más 1, eso es 2. Y bien hacemos eso, fíjense, para la tercera generación, mis bases deberían cambiar. Este ya debería constituirse en la semilla 1 y este debería constituirse en la semilla 2. ¿Correcto? Entonces eso hacemos. Le digo, mi semilla 1, vamos a cambiar. ¿Quién es mi semilla 1? Mi ex semilla 2. ¿Ya? Porque esta era mi semilla 1 y esta era la semilla 2. ¿Correcto? Y luego ahora mi semilla 2, fíjense, mi semilla 2, ¿quién va a ser? Va a ser este elemento que es el elemento de la iésima generación. Este procedimiento, fíjense, vamos a hacer tantas veces como valores a suma i en el rango de 2 hasta n. ¿De acuerdo?
Entonces, para encontrar, por ejemplo, la sexta generación, yo necesito calcular la segunda, necesito calcular la tercera, necesito calcular la cuarta, necesito calcular la quinta y la sexta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas nuevas generaciones vamos a calcular? Tantas como me diga n. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando la generación iésima y en orden. ¿De acuerdo? Eso es fíjense, eso es una construcción mental que me permite determinar el procedimiento por el cual nosotros podemos calcular la iésima generación de conejitos, dado que su reproducción está dada por la serie de Fibonacci, ¿ya? Formalmente. ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Ya? Primero tenemos que identificar el proceso que queremos repetir. En este caso, ¿cuál es el proceso que nosotros queremos repetir? Esto. Encontrar la cantidad de conejitos en la iésima generación. Ni bien hacemos eso, recorrer, ¿no es cierto?, nuestra ventana. ¿Sí? Cuando calculemos el tercero, vamos a recorrer nuestra semilla ahí. Fíjense, esas cosas es mi proceso a repetir. Segunda cosa, ¿qué tiene que ser? Dice, este proceso que vamos a repetir tiene que ser de manera controlada. En este caso, ¿cómo estamos controlando? Estamos controlando a través de esto. Fíjense cuántas veces vamos a hacer este procedimiento, esta repetición o este procedimiento, cuántas veces vamos a repetir. Tantas veces como valores asuma este i en este rango. ¿De acuerdo? A eso se llama de manera controlada. No es como sea. ¿Ya? Y hay que identificar cuál es el proceso que tú quieres repetir. Obviamente, cuando se hace estructuras de control de repetición, siempre tienes que considerar que en algún momento, por lo menos conceptualmente y razonablemente, ese proceso debería terminar, ¿ya? Si no, fíjate, aquí estaría haciéndote al infinito. Acá, fíjense en este procedimiento, si es que yo no tengo un control de terminación de repetición, entonces voy a estar haciendo la materia hasta el infinito, ¿no ven? Nunca voy a salir profesional, ¿entienden? Entonces aquí tiene que haber una manera sistemática de controlar cuándo termina la repetición y de decidir cuándo sigo repitiendo. Y en este caso sigo repitiendo mientras no haya encontrado esto. ¿Y cuándo termino de repetir? Cuando he encontrado esto. Esas dos condiciones parecen lo mismo, pero no necesariamente están relacionadas, pero no es lo mismo. En este caso, fíjense, de manera controlada, ¿cómo estamos controlando esta repetición? Por los valores que va a ir asumiendo div. Y de manera controlada va a ir asumiendo 1, 2, 3, 4 y así, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, eso es controlar la repetición. ¿Y cuándo va a terminar? Algún día va a terminar cuando nosotros agotemos, fíjense, la gama de valores que está en el rango de 1. Algún día, tarde o temprano, si avanzamos 1, 2, 3, 4, así, algún día vamos a llegar aquí, num esto, vamos a llegar aquí, agotamos y vamos a saltar aquí num más 1 y este es el momento en el que yo debería terminar. A eso se llama control de repetición. Lo mismo acá, fíjense, ¿cuál es la manera controlada de hacer la repetición? Cuando i está en este rango de valores, 2, 3, 4, eso, ¿ya? Y cuando terminamos, cuando algún día cubramos este rango de repetición, ¿de acuerdo? En este caso, si ustedes observan, estamos analizando un conjunto de problemas o de procedimientos sistemáticos para resolver alguna tarea que tiene que ver con un control de repetición de manera contada, ¿cierto? Contabilizamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y está bastante limitada por un conjunto de valores.
a este tipo de repeticiones se les conoce como repeticiones por conteo. ¿De acuerdo? Entonces, estas repeticiones por conteo, todas las que les he mostrado, siempre que tienen un proceso a repetir. 2, la forma de controlar cuándo repetir el proceso está definida por una otra variable o por algún otro concepto que me permite contar, me permite contabilizar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces la repetición, ¿ya? Y la terminación está obviamente controlada también implícitamente por este control de repetición, estaría dada también por ese conteo. Entonces, el conteo usualmente siempre está en un rango específico de valores, ¿ya? A ver, nuevamente, acá les voy a hacer otros recuerdos más. Cuando nosotros tenemos un contador, si nosotros observamos esto, un contador, fíjense, dentro de la idea de lo que es programación, un contador que tiene la misión de contar, ¿correcto? A ver, un ejemplo de contador, ¿me lo pueden contar? A ver, ¿alguien se anima a contar? ¿Cómo se cuenta? En términos matemáticos, ¿no ven? No en términos de relato. Ya, John, 0, muy bien. 1, 2, 3, 4, perfecto. Eso es un contador. Fíjense, ¿qué está haciendo John? Está contando, ¿ya? Dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tiene de peculiar este contador? A ver, ¿qué pueden observar si les pidieran, ¿no es cierto? Observen cuidadosamente. Los programadores son bien observadores, les cuento. Entonces, a ver, observa, ¿qué podríamos decir de este contador? A ver, de este contador tenemos muchas cosas que decir. Primero, todo contador siempre tiene un punto de inicio. ¿De acuerdo? Entonces siempre empieza, porque podríamos haber empezado a contar 10, 11, 12 y es completamente válido también. ¿Correcto? Entonces todo contador, fíjense, su misión es contar. ¿Ya? Entonces todo contador que tiene siempre un valor de inicio. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Correcto? Ok. Siempre, esa es muy buena observación. ¿Ya? Aliet dice, siempre, este conteo siempre se hace en unidades constantes, que significa, por ejemplo, para contar que hemos hecho, más 1. 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 Y fíjense, siempre hemos contado más 1 al último valor, más 1 al último valor. Entonces, el siguiente valor, si siguiéramos contando, ¿quién vendría a ser? 6. ¿Ya? Entonces, este datito que tenemos acá, fíjense, es un valor de conteo, ¿correcto? Entonces, todo contador que tiene un valor de conteo, ¿ya? O un valor de modificación del contador, ¿correcto? Entonces, tiene inicio y tiene valor de conteo sobre el último dato del contador. Este valor de conteo, fíjense, este valor bien importante, chicos, este valor tiene que ser constante una vez que se define. Si yo he definido que el rango de conteo es 1, entonces siempre vamos a modificar más 1, más 1, más 1. O sea, no vamos a ir contando, ¿no ve? Más 1, más 1, más 1, más 5, más 1, más 1, más 7, así, no. ¿De acuerdo? Eso ya no sería un contador. Obviamente, también podremos decir esto. Fíjense, yo puedo tener este y también es un contador. ¿Correcto? ¿Qué tiene de diferencia con el otro contador? El valor de incremento, ¿de acuerdo? Pero una vez que yo establezco, fíjense, el valor de incremento, este valor de incremento siempre se mantiene, ¿ya? Y eso hace que esto sea un contador interesante.
Entonces, los contadores, por otro lado, siempre son en programación, fíjense, variables de autoincremento. ¿A qué se refiere como variables de autoincremento? Que inicien 1. Contamos, su nuevo valor es 2. Ya contamos, sobre ese valor aumentamos 3. Nuevo valor del contador es 3. 3. Sobre ese valor contamos 4. Ya a eso se llama de autoincremento. Entonces, un contador, fíjense, más o menos va a ser así. El contador usualmente siempre suele ser un tipo de dato discreto, que significa que entre este y este no exista infinitos valores, ¿de acuerdo? Mi variable de conteo, mi constante de conteo tiene que ser discreto, cosas así, ¿ya? Entonces, usualmente mi contador, ¿qué va a hacer? Va a empezar en un valor inicial, ya siempre se inicializa. Sí, a eso se refiere este valor inicial. Por ejemplo, yo puedo empezar también aquí 100, 150, 200, 250. Ese también es un contador. Fíjense qué es lo que cambia mi valor inicial. Entonces, todo contador siempre se debe inicializar. Ya siempre tiene inicio. Entonces, a esto se le llama inicializar conteo. ¿Ya? Esto es inicializar el conteo. Siempre, siempre. Lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, al ser una variable de automodificación, ¿ya? Entonces, mi contador más o menos se ve así. Vamos a agarrar el valor del contador que se tiene. A eso le vamos a aumentar el valor de incremento, que obviamente es constante una vez que lo establezcamos, y ese nuevo resultado va a ser el contenido actual de mi contador. Ya a esto se llama automodificación y en este caso autoincremento. ¿Correcto? Este es un contador. Fíjense, este que acabo de escribir aquí vendría a ser un contador. Los contadores por excelencia suelen ser enteros, pero no necesariamente, ¿ya? Pero los contadores por excelencia suelen ser o suelen representar valores discretos. Y uno de los que representa un valor discreto vienen a ser el mundo de los enteros, ¿ya? Este es un contador, ¿de acuerdo? Ok, hay una otra contenedora similar al contenedor que se llama acumulador. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia de un acumulador con un contador? Por ejemplo, cuando tú vas cuando tú ahorras, por ejemplo, entonces tú dices, no, a ver, voy a empezar mis ahorros con 0. ¿Correcto? Le deposito 100. Entonces, ¿cuánto yo tengo? 100. Le deposito, qué sé yo, 20. ¿Cuánto tenemos? 120. Luego le voy a depositar más, ¿no es cierto? Más, le digo, le voy a depositar 70. Entonces, ¿cuánto ya tengo en mi acumulador? 190. ¿Ya? Entonces, un acumulador también, fíjense, es una variable de automodificación o de autoincremento. Mejor le llamaremos automodificación porque un acumulador también se puede decrementar, se puede incrementar. ¿Qué tiene de común con un contador? Todo acumulador siempre tiene un valor de partida inicial, en este caso 0, ¿correcto? Y siempre tiene un valor de acumulación, ya en este caso valor de acumulación. La diferencia con un contador, fíjense, es que este valor de acumulación, en cada vez que yo lo utilice, este puede ser un valor variable. Ya, en cambio, en un contador, una vez que yo establezco, usualmente ese valor se mantiene constante en los sucesivos conteos. ¿Correcto? En este caso, entonces, nosotros podemos tener algo así. Por ejemplo, yo tengo mi acumulador. ¿En qué vamos a empezar mi acumulador? Dices, mi acumulador vamos a empezar en 0. ¿Correcto? Y luego le voy a decir que la primera vez que voy a acumular mi acumulador, vamos a acumularle acumulador
más 100, ¿correcto? Y luego vamos a hacer lo mismo, acumulador más 20. Y luego hacemos lo mismo, acumulador más 70, ¿correcto? Incluso puedo retirar, ¿no ve? Menos 50 y así, ¿ya? A este se le llama un acumulador, ¿correcto? Ambas son variables de automodificación. Lo que hemos estado analizando hasta hace un momento, toditos, fíjense, tienen el concepto de contador. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy contando la cantidad de veces que voy a repetir, o al revés, ¿no ve? Este procedimiento voy a repetir tantas veces como valores asuma esta conteo. Entonces, fíjense, mi conteo I, mi I vendría a ser un contador. ¿En dónde va a empezar inicialmente? En 2, ¿correcto? Y luego yo voy a ir contando cada vez. Voy a decirle I más cuánto y mi valor de conteo cuánto es, más 1. ¿Hasta dónde voy a contar? En este caso mi contador, fíjense, en este caso particular tiene un límite de conteo. Algún día yo voy a llegar a N y ese va a ser el último momento o esa va a ser mi última repetición. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo estamos controlando la cantidad de veces que se hace este procedimiento? Por este I, que me va a contar la cantidad de repeticiones. Lo mismo acá. Fíjense, ¿quién está controlando la cantidad de veces que el procedimiento voy a repetir? Este div. Este div, ¿en qué empieza? Situación inicial, ¿cuánto es? 1. ¿Correcto? Y luego vamos a ir contando sistemáticamente este div. Este div lo vamos a ir modificando de 1 en 1 para no saltarnos ningún divisor. ¿Ya? Ok. A este tipo de repetición entonces se le llama una repetición basada en conteo. ¿Ya? Entonces, acabamos de ver todos esos ejemplos que les he mostrado son repeticiones basadas en base a conteo, basadas en conteo. ¿Correcto? ¿Quién controla entonces? ¿Quién controla la repetición? Un contador. ¿Ya? ¿Quién controla la terminación? Fíjense, ¿quién me dice que sí ha terminado la repetición? También va a controlar mi contador. Entonces, probablemente mi contador tiene límite, ¿cierto? Límite superior de conteo. Obviamente, un contador puede ir hacia atrás también. Ya puede empezar, por ejemplo, para no dejarles chatos, acá podemos hacer un otro ejemplo de contador. Yo le digo, puedo empezar en 10, puedo ir a 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, se puede, ¿no es cierto? ¿En qué inicializa mi contador? En 10. ¿Cuál es mi valor de conteo? Menos 2, ¿cierto? ¿Han entendido eso? La diferencia entre contador y acumulador, muy importante, para entender lo que nosotros tenemos que explicar después. Bien, una vez que tenemos eso explicadito, vamos a intentar resolver un problema, un jueguito que es muy popular dentro de lo que es la toma de decisiones, que se conoce como el juego del piedra, papel, tijera, ¿ya? Según lo que, si ustedes van a revisar este juego, usualmente este juego se utiliza para dirimir algo, para poder tomar una decisión de alguna cosa de manera aleatoria, ¿ya? Entonces, probablemente cuando tú no sabes qué optar o cómo decidir de alguna otra manera más probablemente objetiva y no tienes manera de tomar decisión, entonces a veces juegas, ¿no ve? Al azar para tomar una decisión. Y este jueguito del piedra, papel, tijera es un juego al azar, ¿ya? Según la bibliografía que se tiene de este juego del piedra, papel, tijera, usualmente se termina de jugar en varias partidas. Nosotros, no sé si ustedes alguna vez han hecho cosas con el piedra, papel, tijera, pero
cuando se utiliza, ¿no? A ver, ya. Va a ganar el piedra, papel, tijera, 1, 2, 3 y le das, ¿no es cierto? Y el que saca la mayor jugada es el que gana. Usualmente, según la teoría, el piedra, papel, tijera se debería hacer en varias partidas, ¿de acuerdo? No es ideal hacerlo solo en una porque obviamente como es al azar, entonces te recomiendan hacerlo en varias partidas. Incluso te recomiendan que la cantidad de partidas sea un número impar para poder desempatar, ¿de acuerdo? Sería muy raro, te dicen, ¿no? Que si jugamos, por ejemplo, 5 veces, las 5 veces empates, ¿no? Entonces, si es que eso sucede, bueno, has empatado. Pero usualmente cuando tienes 5, es muy posible que exista un ganador. Eso te dice la teoría de probabilidades. Bien, entonces, en este juego de piedra, papel, tijera, la cantidad de partidas suele ser conocida y se recomienda que sea un número impar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se decide que un número o que alguien ha ganado o ha perdido? Se decide por la cantidad de veces o cantidad de partidas que ha ganado, por ejemplo, ¿no? O la cantidad de partidas que ha perdido. Así se decide al ganador o al perdedor de un juego del piedra, papel, tijera. ¿Ya? Ok, entonces, por ejemplo, si en este juego particular del piedra, papel, tijera se tuvieran 3 partidas, entonces vamos a tener a mi jugador por este lado, este que sea mi jugador A, digamos, este que tengo acá, este que sea el A, este que sea el jugador B, ¿ya? Y si el piedra, papel, tijera tiene 3 partidas, necesariamente ¿cuántas partidas se tiene que jugar? Las 3. Con una sola partida no se puede decir que alguien perdió o ganó. En este caso, en la partida 1, ¿quién ha ganado? ¿A o B? A. Pero todavía no podemos proclamar a A como ganador, ¿correcto? Vamos a la partida 2. En la partida 2, por ejemplo, A ha jugado esto, B ha jugado esto. ¿Quién ganó? Empate, ¿correcto? Todavía no puedo decir que A es el ganador. Entonces venimos acá y en la partida 3 ha jugado A así y B ha jugado así. Entonces, ¿quién ha ganado esta partida? B. Al terminar, ¿quién ganó el juego? Empataron, ¿correcto? Ninguno ganó el juego, empataron, ¿ya? Así es la funcionalidad del piedra, papel, tijera, que nosotros vamos a intentar razonar en esta ocasión. Ahora, a ver, en esta diapositiva que tienen en pantalla, nosotros observamos que son 2 jugadores, ¿cierto? El juego del piedra, papel, tijera es con 2 jugadores, ¿ya? Entonces aquí podemos decidir, fíjense, cómo modelar quién ganó, quién no ganó. Podemos decidir que cada uno de estos jugadores, fíjense, ese jugador y este jugador, van a tener, además de la jugada, obviamente van a tener un score, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si es que esta partida, esta jugada le ganó a esta jugada, entonces a este jugador le vamos a poner un score de +1, ¿ya? Pero si es que acá nosotros tenemos que los 2 jugadores han hecho la misma jugada, entonces no le ponemos score. Obviamente a un perdedor no le vamos a aumentar el score. Y cuando tenemos esta jugada, fíjense, siempre al ganador que le vamos a aumentar, le vamos a subir su score o su puntaje. Al terminar, digamos, ya estoy razonando, fíjense cómo podríamos definir quién ha ganado. Podríamos definir que el ganador es el que más score o más puntaje ha obtenido de sus acumuladas, ¿correcto? Entonces acá, a ver, podríamos decir que en la primera partida este obtuvo +1, este obtuvo +0, ¿cierto? Su acumulada, ¿cuánto sería? 1. Este obtuvo 0, 0 +1. Su acumulado, ¿cuánto sería al terminar el juego? 1.
Así podríamos modelar, ¿correcto? Que jueguen y dependiendo de la jugada, yo decido si es que alguno de los jugadores va a aumentar puntaje. Sí, no, cuál, eso decidimos. Y al terminar el juego, ¿cómo decidimos quién ha ganado? Por el puntaje acumulado que tiene cada jugador. Muy bien, entonces, toda partida, fíjense, eso hemos hecho en cada partida. En cada partida, cada jugador ha jugado. Y dependiendo de cómo es esta jugada respecto a la otra jugada, hemos decidido ya sea aumentar puntaje, no aumentar puntaje, a quién aumentarle. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Por lo tanto, podemos generalizar. Yo le digo, para toda partida, fíjense, para toda partida iésima del juego, ya no me estoy poniendo a pensar en la partida 1, ¿correcto? Estoy poniéndome a pensar en alguna de las partidas del juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué es el procedimiento que se repite? Tenemos que pedirle al jugador 1 que haga su jugada. Tenemos que pedirle al jugador 2 que haga su jugada. Tengo que ir a verificar cuál es la mejor jugada. En este caso, voy a preguntar si la jugada 1 es mejor que la jugada 2. Si es que es así, entonces le aumento score al jugador 1, ¿correcto? Que hizo esta jugada. Pero si es que no es así, yo tengo que ir a averiguar si la jugada 2 es mejor que la jugada 1. Si me dice que sí, entonces le aumento el score ¿a quién? Al jugador 2. Pero si me dice que no, quiere decir que es un empate, ¿correcto? Entonces no aumentamos score a ninguno de los dos jugadores. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esta parte? Sí, ¿verdad? Entonces es razonamiento. A ver, en cada partida, no importa cuál, la 1, la 2, la 3, no importa, ¿sí? En alguna partida iésima, entonces básicamente, ¿qué hacemos? Al jugador 1 le pedimos jugar, al jugador 2 le pedimos jugar. Esas jugadas las vamos a comparar. Si la jugada del jugador 1 es mejor que la jugada del jugador 2, le aumentamos score al jugador 1. Pero si no es así, averiguamos cómo es la jugada 2 respecto a la jugada 1. Si es mejor, aumentamos 1 al jugador 2. Pero si no es así, quiere decir que ha habido un empate, por lo tanto, no aumentamos score a ninguno. ¿Ya? Este procedimiento vamos a hacer en cada partida del juego, ¿correcto? Y tantas partidas tenga el juego, tantas veces vamos a hacer este procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Se duerme, ¿no? Ok. Entonces, el juego, ¿en qué consistiría? Fíjense. Si yo quiero jugar piedra, papel, tijera, consistiría en hacer tantas partidas como me diga número de partidas. ¿Correcto? Si tenemos 5 partidas, eso se va a hacer 5 veces. ¿Correcto? Entonces, eso que hemos razonado, que la partida, por ejemplo, esto, fíjense, yo ya le he puesto un nombre a toda esta cosa de aquí. Yo le he puesto la partida iésima. ¿Cuál? No tengo la menor idea, pero en cada partida vamos a hacer esto. ¿Ya? Este procedimiento, fíjense, le estoy llamando una partida. ¿Estamos de acuerdo? Así le estoy llamando. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo sería jugar? Básicamente sería hacer esas partidas tantas veces como número de partidas se haya definido para el juego. ¿Correcto? Entonces, para controlar que la cantidad de partidas sea la correcta, ni una más ni una menos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a ayudarnos de un contador, ¿ya? Que en este caso va a ser I. Y vamos a contar, dice, vamos a iniciar en 1, vamos a contar hasta que algún día yo llegue al número de partidas y cada vez mi conteo siempre va a ser un incremento más 1, más 1, más 1. ¿Ya? Y por cada valor que tome mi i, fíjense que es aquí, yo voy a hacer la iésima partida.
¿Y mi partida qué es? Ese procedimiento que estaba en la anterior diapositiva. Ok, algún día nosotros deberíamos terminar, como su compañero dice, si el número de partidas fuera 5, entonces ¿cuántas partidas vamos a jugar? 5 veces vamos a hacer eso. Juega, comparo, aumento si es necesario. ¿Ya? Rectifico score. Segunda vez, juego, comparo y aumento score si fuera necesario. Tercera vez, juego, comparo, aumento score si fuera necesario. ¿Ya? ¿Cuántas veces vamos a hacer? Tantas como número de partidas haya. Al terminar, fíjense, este proceso, partidas y entonces se va a hacer hartas veces, ¿no es cierto? Esto se hace más de una vez, no se hace solo una vez. Pero ¿cuántas veces hago? Repito, tantas como las que me dice este conteo. ¿Ya? Eso. Al terminar de hacer las partidas, se supone que yo recién debería emitir un resultado de quién es el que ganó. Entonces aquí yo voy a ir a averiguar, ¿será que el jugador es mejor que el jugador 2? ¿Y por qué probablemente voy a definir si el jugador 1 es mejor que el jugador 2? Por el puntaje que tiene, ¿correcto? Por el score que nosotros le hemos ido anotando en cada partida que ha jugado. Si el jugador 1 tiene mejor score o puntaje que el jugador 2, entonces ¿quién es mi ganador? El jugador 1. Pero si no fuera así, ¿qué tengo que ir a averiguar? Si el jugador 2 es mejor que el jugador 1, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿qué nosotros observamos? El score nuevamente, ¿no es cierto? Si el score del jugador 2 es mejor que el score del jugador 1, entonces mi ganador, fíjense quién vendría a ser, el jugador 2. Pero si me dice que no, ¿quién es el ganador? Nadie. ¿Correcto? Listo, acabamos de razonar el pensamiento de cómo se juega piedra, papel, tijera. ¿Alguna pregunta? Eso está entendido. Fíjense, no hemos programado, hemos pensado. ¿De acuerdo? Bajo esa información que teníamos, que me decía número de partidas, etcétera, hemos pensado en cómo se hace el juego del piedra, papel, tijera. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo dejaremos acá porque ya no nos da tiempo para hacer absolutamente algo más. Y continuamos con esto el día jueves. ¿Estamos de acuerdo? Esto se conoce como la famosa estructura de control de repetición controlada por conteo. Dice, el jueves vamos a pasar clases normales. Sí, ¿por qué no? Creo que son las elecciones en la universidad. Sí, yo voy a pasar, chicos. Ya está bien, gracias, Lice. Ya traten de economizar su tiempo e ir a votar temprano. Ya, lo que vamos a hacer es terminar de hacer este juego. Vamos a razonar y lo vamos a implementar. Les voy a mostrar cómo se representa esta clase de pensamientos. ¿Ya? Ok, hasta el jueves, jovencitos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, joven. Hasta luego, Inge. Chao, chicas.